Cuando hablamos de punk nos vienen a la cabeza bandas como Sex Pistols, Ramones, The Clash, entre otras muchas más, pero muchos de estos son protagonizados únicamente por hombres, ya que la escena del punk siempre ha sido demasiado machista y excluyente con las mujeres, una cosa que la verdad se me hace una pendejada, ya que el punk siempre se ha caracterizado por ser disruptivo y de un carácter revolucionario, pero una revolución que excluye a un grupo como las mujeres, pues no es una revolución verdadera. Y con este mismo pensamiento, muchas mujeres decidieron abrirse su propio espacio creando su propio subgénero dentro del punk, así creando el Riot Girl. Así que hoy analizaremos el movimiento Riot Girl, su historia, su trascendencia, las bandas más influyentes y la importancia del Riot Girl en el movimiento feminista. Este movimiento surgió en Washington, específicamente en la ciudad de Olympia, en el año 1988, con el uso de las fanzines, que eran revistas caseras autopublicadas que propagaban los mensajes de la cultura punk, bajo la filosofía DIY, o sea, Do It Yourself, que se traduce como hazlo tú mismo. Estos fanzines permitían que cualquier persona, sin importar sus recursos económicos o su estatus dentro de la industria editorial, pudiera publicar sus ideas, arte, literatura o críticas. Así todo creador tenía control total sobre sus obras. Con este medio, muchas mujeres de la ciudad de Olympia comenzaron a utilizarlo para reclamar el sexismo que dominaba en el punk. El primer fanzine publicado con la ideología del Riot Girl fue Jigsaw, editado y publicado por Toby Bale en 1988. Este se basaba fundamentalmente en el análisis de la relación entre el feminismo y el punk. Este fanzine sirvió de inspiración para la creación de Girl Germs en 1989, de la mano de Molly Neumann y Alison Wolf, y para 1990 Toby Bale y Caitlin Hanna se unen para fundar Bikini Kill, el fanzine, que constaba fundamentalmente de textos sobre teoría feminista y punk. Y bueno, si ustedes conocen, sabrán que las editoras de Girl Germs fundarían posteriormente la banda Bratmobile, y Toby Bale y Caitlin fundarían la banda de Bikini Kill. Así, todos estos fanzines llevarían a la creación del fanzine Riot Girls en 1991. Y el origen del fanzine parte de las revueltas de 1991 en Washington, conocidas como Mount Pleasant Riot, que eran parte de un movimiento racial, cosa que inspiró a Erin Smith, integrante de Bratmobile, ya que le comentó a sus compañeras que creía que las mujeres debían iniciar un disturbio así, sugiriendo la creación del fanzine Riot Girl, y Riot obviamente por lo de los disturbios raciales, y Girl porque esta era una referencia que hacían las fundadoras del movimiento a que ellas decían sentirse más libres cuando eran niñas. Además, las 3 R's creaban la onomatopeya de un gruñido, plasmando la rebeldía que estaría siempre presente en su movimiento. El momento más importante para este movimiento fue el 20 de agosto de 1991, durante la noche inaugural del festival International Pop Underground Convention. Esa velada fue bautizada como la Girl Night o Noche de Chicas, organizada por iniciativa de figuras como Alison Wolf. En ella se presentaron exclusivamente bandas y artistas solistas, liderados por mujeres, incluyendo las primeras encarnaciones de Bikini Kill, Bratmobile y Heavens to Betsy. Este evento demostró que existía una gran masa crítica de mujeres listas para tomar los escenarios. Así, con esto se dieron cuenta que para darle visibilidad al movimiento y crear una comunidad necesitaban música. Así es como este sería el verdadero medio de unión entre todas las mujeres que simpatizaban con el movimiento. Así fue como surgieron las bandas Bikini Kill y Bratmobile, que fueron las bandas pioneras del movimiento. Otra cosa importante fue la publicación del manifiesto Riot Girl, creado en 1991 por Caitlin Hanna y publicado en el Bikini Kill fanzine. Este manifiesto expresaba las ideas principales del movimiento, que eran alejarse de los estándares masculinos, crear un espacio seguro para las mujeres en el que se pudiera luchar contra el sexismo y toda clase de discriminación, crear medios de mujeres y para mujeres, así como reconocer el arte femenino, crear y ser la revolución que siempre se deseó ver. La música del género buscaba continuamente difundir el mensaje feminista que expresaban en los fanzines y también lo escrito en el manifiesto Riot Girl,
con letras que tocaban temas como el abuso, la salud de las mujeres, la sexualidad femenina, romper estereotipos y sobre todo el empoderamiento femenino. Asimismo, el sonido, al ser derivado del punk, era muy ruidoso, sucio y lleno de energía, con técnicas vocales llenas de rabia y también con algunas cosas muy curiosas, ya que podían utilizar desde una voz más dulce y femenina hasta una de un estilo más enérgico y rudo, con gritos y momentos de romper el ritmo, pasando a algo mucho más caótico. Y las temáticas de este tipo no solo se reflejaban en sus letras y el sonido, sino también en la estética de las bandas, su vestimenta y puesta en escena, ya que algunas bandas como Bikini Kill utilizaban vestidos de niña pequeña de los años 60 o faldas escolares con botas militares, también con pasadores de colores y lápiz labial corrido. También hacían uso de ropa interior de forma casual y con una estética despreocupada, cosa que desafiaba tanto la hipersexualización comercial como el código de vestimenta tradicional del punk, que las exigía verse rudas y masculinas. Otra curiosidad es que existía un mandato llamado Girls to the Front, en el que se llamaba a las mujeres a estar al frente, mientras que los hombres debían estar atrás. Esta era una medida para proteger a las mujeres de posibles agresiones sexuales y para darles el protagonismo en la escena, ya que este era un espacio para ellas. También las chicas que subían al escenario o las que asistían al público se pintaban las palabras slut, bitch o escritas con marcador negro en sus vientres, brazos o frentes. Esta era una forma de apropiarse de los insultos y protestar acerca de traumas antes de que el enemigo los usara contra ellas. Bikini Kill es la banda más importante e influyente para este movimiento, ya que con su sonido y estética, así como también la puesta en escena, fueron las más influyentes y las que son más icónicas en este movimiento. Y como ya dije, este grupo se formó en las fanzines, y la banda como tal se formó en 1990, siendo sus integrantes Caitlin Hanna como la vocalista, Katie Wilcox como la bajista, Toby Bale como baterista y también a veces la voz, y Billy Carren, que es el único miembro masculino y es el guitarrista. Y un dato curioso sobre Bikini Kill es que el título de la canción de Nirvana, Smells Like Teen Spirit, nació gracias a una frase que Caitlin Hanna pintó con marcador en la pared de la habitación de Kurt Cobain en 1990. Ella escribió exactamente, Kurt smells like Teen Spirit. Esto surgía de que ella se burlaba de él porque se había quedado impregnado con el aroma de un desodorante femenino de la marca Teen Spirit, el cual usaba su compañera de banda Toby Bale, con quien Kurt salía en ese momento. El grupo surgió a partir de Girl Germs y se fundó oficialmente en 1991, fundado por la vocalista Alison Wolf y la baterista Molly Neumann, y también al poco tiempo se les unió la guitarrista Erin Smith. El nombre de Bratmobile combina las palabras Brat, que significa malcriada o mocosa, y Batmobile, que es el Batimóvil, el de Batman. Esto combinaba con su imagen que jugaba con la ironía de las adolescentes rebeldes, utilizando colores pasteles, fuentes tipográficas tipo retro y portadas de discos inspiradas en cómics o revistas juveniles antiguas. Su estilo no solo se diferenciaba en su estética, sino que también en el estilo musical, ya que la guitarra de Erin Smith se caracterizaba por acordes limpios pero acelerados, muy influenciados por el surf rock, el pop de los 60 y el punk clásico de The Cramps. Y curiosamente carecían de un bajista. Asimismo, las letras escritas por Alison Wolf no solo atacaban al patriarcado, sino que también a la hipocresía de los hombres pretenciosos de la escena indie rock. Canciones como Cool Smooth se burlaban de los estándares de lo que se consideraba cool en el circuito alternativo.
Formada en 1991, destacó por su formato de dúo minimalista y por ser el primer proyecto musical de Cory Tucker, quien años más tarde alcanzaría fama mundial como líder de la icónica banda de rock alternativo Sleater-Kinney. Sus integrantes fueron obviamente Cory Tucker como la voz principal y guitarrista, Tracy Sauer como la baterista y ocasionalmente el bajo. La banda defendía una estética radicalmente lo-fi y DIY. Al no contar con bajo fijo en la mayoría de sus temas, el sonido se concentraba en una guitarra distorsionada y una batería furiosa, que se conectaban muy bien con las letras profundamente políticas, así como llevar a la superficie temas tabú para la época, como son el abuso, el periodo de las mujeres, la gordofobia, el patriarcado y los derechos de la comunidad LGBT. Fue el pilar fundamental que encendió la mecha del movimiento Riot Girl en el Reino Unido. Formada en 1991 en Brighton, Inglaterra, esta agrupación adaptó de manera inmediata la furia contracultural de agrupaciones como Bikini Kill y Bratmobile, inyectándole una ruda identidad británica marcada por la política obrera, el activismo queer y el situacionismo. A diferencia de los colectivos estadounidenses integrados de forma exclusiva por mujeres, Huggy Bear se autodefinía políticamente como una agrupación de revolucionarios girl boy, así que su formación incluyó a Nikki Elliott como la voz principal y la bajista electrónica, Chris Rowley como la voz principal también, y también como trompetista y pianista, Joe Johnson como guitarrista y también daba algunas voces, John Slade como guitarrista rítmico y Karen Hill como la baterista. Esta banda protagonizó un momento histórico y de un gran impacto mediático para el movimiento, ya que en 1993, en el famoso programa británico The Word, protagonizaron un momento bastante polémico y mediático, ya que este programa era conocido porque siempre buscaba deliberadamente la controversia, el choque cultural y aparte era un programa algo amarillista. Y la banda, fiel a su filosofía anti-mainstream y radicalmente feminista, aceptaron presentarse para tocar en vivo su sencillo Her Jazz. Esa actuación fue caótica, ruidosa y llena de la energía cruda característica del género. Dando un gran mensaje sobre la ideología de género, pero el problema real comenzó inmediatamente después de que la banda terminó de tocar, ya que el programa pasó al siguiente segmento en el cual los presentadores comenzaron a transmitir un reportaje burlón e hipersexualizado sobre las Barbie Twins, que eran dos modelos estadounidenses famosas por posar en Playboy. Para Huggy Bear y el público que los acompañaba en el set, esto representó una ofensa directa y una muestra de la misoginia comercial que ellos mismos combatían. Así es como la banda y sus seguidoras comenzaron a gritar e insultar al conductor en plena transmisión en vivo. La producción cortó la señal y expulsó por la fuerza a la agrupación del edificio. Este evento los catapultó a las portadas de revistas icónicas como Melody Maker, los cuales se enloquecieron con el evento, y la revista colocó a la cantante de la banda Nikki Elliott en la portada de la semana siguiente, con la icónica frase "This is happening without your permission". Los críticos y cronistas de la época compararon el impacto y la naturaleza rebelde de este incidente directamente con la legendaria entrevista de los Sex Pistols con Bill Grundy en 1976, así consolidando al Riot Girl como la nueva gran amenaza contracultural de los años 90. Así es como hemos repasado las bandas más importantes durante el auge del movimiento Riot Girl, en las que también se podrían anexar otras bandas como Slant Six, The Quells y Tsunami. La crisis mediática del Riot Girl ocurrió entre 1992 y 1994. Este fue un periodo turbulento en el que los grandes medios de comunicación descubrieron el movimiento y lo convirtieron en un producto de consumo de masas. Esta tensión no deseada distorsionó los objetivos políticos del colectivo y provocó fracturas internas irreversibles, que llevaron a un apagón mediático impuesto por las propias bandas. Los periódicos se enfocaron de forma morbosa en el aspecto físico de las chicas, la estética de la ropa, el lápiz labial corrido y los fanzines, ignorando por completo las demandas políticas sobre temas como la violencia, el racismo o los derechos reproductivos.
La exposición mediática masiva generó una oleada de adolescentes que se sumaban al movimiento únicamente por la moda visual. Esto provocó una profunda alienación y desconfianza entre las fundadoras, quienes sentían que su espacio seguro de resistencia política estaba siendo invadido y trivializado por turistas culturales, algo que hasta el día de hoy sigue pasando en muchos movimientos ideológicos y políticos en el arte, sobre todo en la cultura alt o como con los góticos. Pero bueno, hastiadas de las citas textuales manipuladas, los titulares condescendientes y la invasión a su privacidad, el núcleo fundador del movimiento tomó una decisión radical a finales de 1992, que fue decretar un bloqueo total a la prensa comercial. La regla era que ninguna integrante de bandas como Bikini Kill o Bratmobile daría entrevistas a medios masivos. Aparte, la única forma de enterarse de lo que hacía el movimiento era de manera directa a través de fanzines. Esto dio la falsa ilusión de que el movimiento había muerto, ya que varias de estas bandas se separaron, como Bikini Kill, que posteriormente continuaría con Caitlyn en Le Tigre, o simplemente cesarían temporalmente. Pero el movimiento iba más allá de la música. Ya que las fanzines y el mensaje declarado seguían activos. Incluso muchos lo consideran como el origen de la tercera ola del feminismo a nivel mundial, ya que esta ola del feminismo explica que no existe un único modelo de ser mujer, sino que existen muchos y muy diferentes, determinados por sus circunstancias sociales, personales, espirituales o étnicas, cosa que sería precisamente el punto en el que las Riot Girls destacarían y pondrían de manifiesto. Y bueno, como les digo, el Riot Girl nunca murió, ya que su ideología y su movimiento político siguió activo durante los siguientes años. Pero en la música, este legado se volvió a retomar de forma más reciente, con bandas que seguirían con este mensaje y estética a través de los años, como lideradas por Amy Taylor en Australia. Aunque su sonido es más un punk rock de los 70, la actitud confrontativa de Taylor frente al acoso y sus letras hiperfeministas sobre la autonomía corporal cargan todo el espíritu de Riot Girl. Este dúo de Reino Unido retoma de forma directa la consigna de crear espacios seguros y componen letras brutales contra el acoso callejero, la transfobia y los abusos de la industria musical. Originarios de Filadelfia, mezclan el punk caótico con el indie rock. Además, su vocalista Marisa Davies utiliza el escenario para canalizar una ira catártica sobre el deseo femenino, el desamor y los traumas sociales, temas siempre asociados al Riot Girl. Esto demuestra que el Riot Girl es un movimiento que no muere y que aún es necesario en nuestros tiempos, y estas bandas continúan visibilizando los mensajes y la filosofía punk feminista del Riot Girl. Con esto hemos llegado al final, con lo que mis conclusiones son que el movimiento Riot Girl es uno de los movimientos más importantes y trascendentes en la música, que no solo nos entregó buena música, o sea que es lo más importante, pero también un mensaje político e ideológico esencial, no solo en sus tiempos, sino que hasta la actualidad, ya que este mensaje siempre fue ir contra el sistema, los medios y todo aquel que quisiera reducir su mensaje, cosa que hasta el momento del día de hoy sigue siendo importante y bastante activo. Es por eso que este es uno de mis temas favoritos en la música, porque su movimiento fue tan grande que no solo influyó en la música, sino que también en la política, incluso hasta en medios de comunicación gracias a las fanzines, que servirían como el internet antiguo o el internet de esas épocas, que permitía comunicarse y expresar tus ideas de forma independiente sin la necesidad de recurrir a las grandes editoriales, cosa que, pues, si lo piensas bien, revolucionaría la forma de comunicación en nuestros tiempos. Obviamente los fanzines no vienen del Riot Girl, o sea, los fanzines son un producto del punk, pero claro, las fanzines feministas y de todo este movimiento Riot Girl fueron de las más populares y las que más popularizaron este término y esta forma de comunicación. Y bueno, también es uno de mis temas favoritos porque las bandas y las grandes canciones que nos entregaron pues son de un estilo que particularmente me encanta. Y bueno, si a ti te gusta el punk, pues yo creo que también.
Así que como mensaje final, les invito a que si no conocían estas bandas, se tomen el tiempo de escucharlas y también apoyar a los nuevos proyectos de este estilo, ya que son música de una gran calidad y con un mensaje ideológico y político bastante importante y necesario en estos tiempos. Sin más que decir, me despido y les dejo el manifiesto Riot Girl completo narrado por Caitlin Hanna. Because us girls crave records and books and fanzines that speak to us, that we feel included in and can understand in our own ways. Because we want to make it easier for girls to see, hear each other's work so that we can share strategies and criticize/applaud each other. Because we must take over the means of production in order to create our own meanings. Because viewing our work as being connected to our girlfriends, politics, and real lives is essential if we're going to figure out how what we are doing impacts, reflects, perpetuates, or disrupts the status quo. Because we recognize fantasies of instant macho gun revolution as impractical lies meant to keep us simply dreaming instead of becoming our own dreams, and thus seek to create revolution in our own lives every single day by envisioning and creating alternatives to the bullshit Christian capitalist way of doing things. Because we want and need to be encouraged, and to encourage in the face of all our own insecurities, in the face of beer gut boy rock that tells us we can't play our instruments, in the face of authorities who say our bands, zines, etc. are the worst in the US, and who attribute any validation or success of our work to girl bandwagon hype. Because we don't want to assimilate to someone else's boy standards of what is or isn't good music or punk rock or good writing, and thus need to create forums where we can recreate, destroy, and define our own visions. Because we are unwilling to falter under claims that we are reactionary, reverse sexists, and not the true punk rock soul crusaders that we know we really are. Because we know that life is much more than physical survival, and we're patently aware that the punk rock you can do anything idea is crucial to the coming angry girl rock revolution, which seeks to save the psychic and cultural lives of girls and women everywhere, according to their own terms and not ours. Because we are interested in creating non-hierarchical ways of being and making music, friends, and scenes based on communication and understanding instead of competition and good-bad categorizations. Because doing, reading, seeing, hearing cool things that validate and challenge us can help us gain the strength and sense of community we need in order to figure out how bullshit like racism, able-bodyism, ageism, speciesism, classism, finism, sexism, anti-Semitism, and heterosexism figures in our own lives. Because we see fostering and supporting girl scenes and girl artists of all kinds as integral to this process. Because we hate capitalism in all its forms and see our main goal as sharing information and staying alive, instead of making profits or being cool according to traditional standards. Because we are angry at a society that tells us girl equals dumb, girl equals bad, girl equals weak. Because we are unwilling to let our real and valid anger be diffused and turned against us via the internalization of sexism as witnessed in girl-girl jealousies and self-defeating girl-type behaviors. Because self-defeating behaviors like fucking boys without condoms, drinking to excess, ignoring true soul girlfriends, belittling ourselves and other girls would not be so easy if we lived in communities where we felt loved and wanted and valued. Because I believe with my whole heart, mind, body that girls constitute a revolutionary soul force that can and will change the world for real.